Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es Círculo Ouroboros, un canal donde hablamos de filosofía de la espiritualidad, de arte, de esoterismo. Me gusta mucho platicar acerca de símbolos, de mitos, de magia y de varias cosas interesantes por ese estilo. El día de hoy vamos a platicar sobre la existencia de Dios y el debate entre ateísmo y teísmo, que es bastante interesante. A mí me llama la atención que en estos debates no se habla tanto de la manera de creer en Dios, sino se habla de si existe Dios o no. Y generalmente se debate en torno a las religiones más aceptadas actualmente, es decir, se discute desde una perspectiva religiosa. He visto muchos debates donde se invitan personas creyentes de alguna de las religiones, sobre todo del cristianismo. He visto muchos debates donde hay un cristiano argumentando sobre la existencia de Dios. Esto ya nos pone en una cajita porque decimos, bueno, existe Dios, pero no solo existe Dios, existe Dios a modo del cristianismo en una cosmovisión muy concreta y muy particular. ¿Qué cosmovisión tiene el cristianismo, el islam, el judaísmo? Se llama monoteísmo trascendental. Esta cosmovisión dice que Dios trasciende la realidad, es decir, que Dios no es esta realidad, sino más bien es alguien que creó la realidad o que es el principio que fundamenta la realidad. En esta cosmovisión, Dios sería lo bueno, lo perfecto, lo infinito, lo eterno, y se opondría, por otro lado, a lo imperfecto, a lo corruptible, a lo malo, y este Dios sería el fundamento de la realidad. Existe un Dios, por un lado, que al expandirse o al crear el universo se enfrenta a la oscuridad, al abismo, y esto hace que la creación se vuelva corrupta o se vuelva corruptible. Entonces todo el universo tiene un tanto de esa luz divina, pero también tiene un tanto de esa sombra y de esa corrupción. Por eso, en estas cosmovisiones del monoteístas trascendentales, de las religiones monoteístas más importantes de la actualidad, Dios va a representar esas virtudes y se va a oponer al mal, que es representado muchas veces ya sea por el diablo o por cualquier entidad que represente las fuerzas del caos. Podemos tener otra visión de Dios que podría ser el panteísmo, ¿no? Que Dios está en todo. Tanto podemos hablar de que existe en cada cosa que vemos, ¿no? En la materia, en el sol, en la luna, o sea, en absolutamente todas las cosas. Pero ¿qué tal si mezclamos estas dos cosmovisiones, el monoteísmo trascendental y el panteísmo? ¿Se puede mezclar estas dos cosmovisiones? Claro que sí, y da una tercera cosmovisión que dice que Dios está en este mundo, que todo lo que vemos es parte de Dios, pero que también existe algo que trasciende al universo, que también es Dios. Esto se llamaría paneteísmo y es en especial la cosmovisión que a mí me gusta. Entonces, generalmente cuando vemos estos debates de si existe Dios o no existe Dios, curiosamente estamos hablando de un Dios en particular, lo cual le facilita mucho al ateo platicar acerca de dar su argumentación en contra de la existencia de Dios, porque el creyente no solo tiene que argumentar la existencia de Dios, sino también tiene la tarea de argumentar por qué ese Dios y no otro Dios, por qué su cosmovisión y no otra cosmovisión. Entonces le añade ya doble complejidad al creyente que está defendiendo su postura. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues debemos de abrir la posibilidad en los debates de que, por ejemplo, vayan filósofos, vayan otro tipo de personas que puedan debatir, pero no desde una visión cerrada de la religión, sino sobre las múltiples posibilidades de Dios, las múltiples cosmovisiones y algo más amplio, que también se volvería bastante interesante. Bueno, entonces yo estaba viendo un debate en YouTube donde había justamente un creyente, un cristiano, hablando con un ateo muy formado en ciencias, y estaban discutiendo de la existencia de Dios. Y ahí es el que era el creyente afirmaba que el universo había tenido un principio y ese principio había sido Dios, con el argumento que ya conocemos bastante de nosotros, que es, por ejemplo, la primera causa de todo, ¿no? Que podría ser que todo, absolutamente todo, tiene una causa. Entonces, si vamos hacia atrás de las causas, llegamos a la primera causa de todo, y esa causa sería Dios. Todas las cosas dependen de otra cosa para existir, ¿no? Por ejemplo, si existe nuestro planeta Tierra tal como lo conocemos, es porque el Sol está ahí y entonces lo está sosteniendo.
para que exista, por ejemplo, cualquier cosa que esté a mi alrededor, esa lámpara, alguien la tuvo que haber fabricado, entonces su existencia depende de que algo la haya fabricado. Bueno, entonces debe de haber algo que sostenga todas las cosas o que no tenga como esa dependencia, que sea independiente y que haya, a su vez, sostenga la existencia de todo el universo como tal, que también es algo bien interesante. Pero en este debate se hablaba de eso, ¿no? De que, bueno, si el universo tiene un inicio, entonces, por lo tanto, Dios debe haber existido, porque ese inicio tuvo que haber sido hecho por algo, y ese algo tuvo que haber sido algo eterno para que pudiera iniciar el universo, pero sin él haber tenido un inicio. Entonces, por lo tanto, una causa eterna que haya generado todo el universo como lo conocemos. Y entonces el ateo después le comenta, ¿no? Y si el universo es infinito, si el universo no tiene ningún principio, y si siempre ha existido tal como lo vemos, es decir, bueno, no tal como lo vemos, sino más o menos similar a como se nos presenta en esta realidad material que él defendía. Él decía, no existe nada fuera de la materia, no existe, o sea, solo existe la materia, y la materia no tiene como tal una conciencia, porque cuando nosotros debatimos de la existencia de Dios siendo cristianos, pues debemos debatir acerca de un Dios bueno, un Dios eterno, un Dios infinito, un Dios que tiene varias características y sobre todo que puede sostener la idea del bien moral. Pero cuando estamos desde el ateísmo y el materialismo, pues estamos hablando de que la materia no tiene una conciencia. Aquí podemos decir que si el universo ha existido siempre, pudiéramos pensar que pudiéramos omitir eso de la primera causa, es decir, si siempre ha existido, pues no tuvo que haber tenido una primera causa o algo que lo generara, o un principio, un primer motor, o todas estas cosas. Pero aquí viene lo interesante, que es algo que estuve pensando, reflexionando en ese debate, y que se me ocurrió y que lo puse en un texto que he estado en el año escribiéndolo, ¿no? Por gusto, y que está disponible gratuitamente, ¿no? O sea, no tengo interés yo en vender el texto. Está ahí gratuito, ¿no? Para todos los que quieran leer. Y bueno, ahí platico de que incluso si el universo fuera infinito, no se anularía la posibilidad de la existencia de Dios. Porque algo que utilizan mucho los ateos para hablar de la no existencia de Dios es que es, por ejemplo, que la vida se generó a través del azar. Es decir, que esa complejidad que vemos alrededor de nosotros, de tantos animales con tantas capacidades, con tanta exactitud en sus movimientos, pues simplemente surgió del azar. El ADN en una estructura tan complicada surgió del azar. Surgió de la interacción entre las moléculas en tantas posibilidades de interacción que en algún momento se organizaron y formaron una unidad que se llama ADN, y después se formaron a los seres vivos, y los seres vivos igual por selección natural o por selección sexual, o el neolamarquismo, ¿no? Por ejemplo, que ahí no solamente hablamos de la selección natural. Entonces, bueno, así justifican que todo, absolutamente todo, surgió del azar. Entonces aquí ponen un ejemplo bien chistoso, que es el ejemplo de unos monitos que si nosotros los dejamos tecleando, ¿no? Una semana a esos monitos, ellos van a teclear cualquier tontería. Es decir, estamos hablando de monitos que no saben escribir, que nada más se van a poner a teclear algo. Pero si esos monitos los dejáramos tecleando hasta el infinito, llegaría un punto que de tantas posibilidades de armado, de tantas posibilidades de tecleo, en un tiempo infinito se generaría un texto. Se generaría, por ejemplo, podrían sacar Don Quijote o podrían sacar una obra de Shakespeare o algo así, algo complejo. No tanto porque ellos tengan la capacidad, sino de tantas posibilidades y configuraciones que pudieran existir en un tiempo infinito, tarde o temprano iban a sacar toda una novela o algo bien complejo, ¿no? Entonces, ahora, imaginémonos que en un universo infinito existen múltiples configuraciones de existencia. Una de esas configuraciones pudiera ser que el universo tuviera una especie de unidad tal como la vida. Es decir, que si las moléculas se organizan de tal manera que el universo todo tuviera un principio estructurante y que se estructurara alrededor de un núcleo, de un centro, estaríamos hablando de que sería una organización muy parecida a la vida, que pudiera ser que de ese universo surgiera una conciencia.
incluso si ese universo hubiera sido simplemente material y fuera un universo ciego, es decir, que no tuviera ningún tipo de voluntad, de final, de objetivo, que fuera simplemente algo muerto, ¿no? El universo algo simplemente material, simplemente por ser infinito, tarde o temprano, en las múltiples configuraciones que se podrían generar de ese universo, tarde o temprano podría organizarse dentro de un núcleo y por lo tanto surgir una especie de conciencia. Esto todavía se aumentan las posibilidades no solamente por la infinitud, sino por una característica bien interesante del universo. Nosotros pudiéramos estar en un universo que no tuviera la capacidad de albergar ningún tipo de estructura, es decir, un universo como el que existió hace mucho tiempo, donde hablan los científicos de que hubo una imagen donde estaba el universo completamente más compacto, más denso, o sea, estaba como constreñido, ¿no? La teoría esta del Big Bang, ¿no? De que tenemos una noción de que el universo estuvo mucho más compactado. También teníamos un universo donde solo existían ciertos elementos, no existían todos los elementos que vemos, porque esos elementos que vemos nacieron después gracias a un proceso que se llama nucleogénesis. Y la nucleogénesis es la que derivó en todos los elementos de la tabla periódica que conocemos, pero al principio solo existían unos pocos, entre ellos elementos gaseosos como por ejemplo el hidrógeno, y los elementos más pesados se gestaron tiempo después, conforme el universo se fue expandiendo, se estructuró en estrellas, en galaxias, y después de ocurrir estas grandes estructuras en el universo, en esas reacciones que ocurrían dentro de las estrellas, se consiguió la nucleogénesis, es decir, que se formaran otro tipo de elementos aparte de los ya existentes en las primeras imágenes o las primeras más antiguas imágenes que tenemos del universo. Entonces, con todo ello y gracias a lo que vemos a nuestro alrededor, que existe un universo estructurado, donde existen sistemas solares, donde existen galaxias, donde la materia vemos que tiene un orden, vemos que en el universo sí existe un principio estructurante. Entonces nosotros, gracias al tiempo que nos tocó vivir ahora y gracias a la perfección y el orden que nos tocó ver ahora con nuestros propios ojos y atestiguar, vemos que el universo es capaz de estructurarse y que existe en él un principio estructurante. Entonces yo explico en mi libro La Flor de Fuego que esa posibilidad de que a través del azar se configure un universo ordenado que pudiera tener una conciencia que derive de ese orden, es aumentada esa posibilidad a través de que tenemos la certeza de que el universo tiene la capacidad de estructurarse y tiene un principio estructurante dentro de él mismo, y que nos tocó atestiguar en este preciso momento del universo. Porque si hubiéramos estado en otro tiempo del universo, que no hubiéramos, o sea, no podríamos existir en otro momento del universo, porque cuando el universo estaba mucho más compacto, el universo estaba desestructurado en ese entonces, es decir, no había estas estructuras como galaxias, solo había pocos elementos, todo estaba como mezclado, estaba todo muy homogéneo. Pero en este momento existen las características precisas para que pueda surgir la vida. Lo que se llama, por ejemplo, en los argumentos sobre la existencia de Dios, se llama el ajuste fino del universo, que permite que existan estas leyes y que estas leyes sean capaces de albergar una complejidad tan enorme como la que podemos observar, por ejemplo, en nuestro planeta. Pero con simplemente el hecho de que en este momento se haya dado la posibilidad de la existencia de una estructura, nos da la idea de que el universo tiene la capacidad de estructurarse, nos da la prueba como tal. Entonces, en un tiempo infinito de duración del universo, las posibilidades de la existencia de un orden universal serían bastantes, tomando en cuenta de que en un tiempo infinito habría miles y millones y muchas más configuraciones del universo, es decir, habría un infinito de configuraciones del universo, y en una de esas configuraciones pudiera surgir una conciencia universal. Entonces, bajo esta idea, bajo esta argumentación, nosotros podemos decir que si el universo tuvo un principio, tuvo que haber existido algo eterno que le diera ese principio o algo que fuera la primera causa, pero si el universo no tuvo un principio y es infinito, también debería existir la posibilidad de la conciencia universal y por lo tanto de Dios, lo cual daría como resultado de que es muy probable que exista una conciencia universal. ¿Y cuándo sería posible que esa conciencia universal haya llegado a manifestarse? Pues este momento sería un
posible momento donde se configuró, ya que es una de las configuraciones del universo donde surgimos nosotros, que somos los seres conscientes. Esto no sería certeza, sería simplemente una posibilidad que actualmente en este momento haya surgido la conciencia universal y que nosotros seamos reflejo de ella. Esta simplemente es otra posibilidad, aparte de la existencia de un Dios eterno, de un Dios que siempre ha existido. Podríamos hablar aquí de que Dios surge, ¿no?, en esas configuraciones, es decir, que aún en la cosmovisión atea de un universo infinito, de un universo capaz de generar formas organizadas simplemente por el azar, también se vuelve bastante grande la posibilidad de la existencia de Dios. Entonces, aún bajo el paradigma ateo es posible la existencia de Dios. Aquí no estoy afirmando que esa sea la realidad del universo, pero simplemente estoy diciendo, ¿tú crees que el universo tiene un principio? Es muy probable que exista Dios. ¿Tú crees que el universo no tiene un principio? Es muy probable que exista Dios. Y así se complejiza un poco más la argumentación en torno a la existencia o no existencia de Dios. Entonces, bueno, toda esta argumentación que elaboré la puse en mi libro La Flor de Fuego, donde también agregué una teoría bien interesante, que es la teoría del caos, donde se habla de que existe la posibilidad de que en el caos surja el orden a través cuando haya un atractor extraño, que este atractor permite que en un sistema caótico los componentes empiecen a organizarse, a veces de forma fractal. Entonces es bien interesante porque sabemos que la vida y la organización de la vida tiene mucho que ver con estructuras fractales. Entonces esto también añade como una perspectiva interesante a la teoría que les estoy comentando, de que en ese universo infinito también existe Dios y pudo haber surgido en cualquier momento. Y bueno, dejo el video hasta aquí. Muchísimas gracias por ver y los espero en el siguiente.